¿Cómo la mejor línea de figuras de acción pasó de hacer estas figuras a estas otras? Y aún así regresar y darnos a este tipo. Esta es la retorcida historia de la época oscura de Marvel Legends. Hola, bienvenidos a Carbon Scoring, el mejor sitio de cómics, historia y figuras de acción. Avanzamos en nuestro análisis de todas las figuras de Marvel Legends producidas. Todas son de mi colección personal. El 2006 marcó la historia de las figuras de acción, por todas las razones equivocadas. El auge de los juguetes para coleccionistas de los 2000 cayó, y fabricantes como Palisades y empresas más pequeñas como Resorus cerraron. Ese año también vio el cierre de Tower Records y las tiendas Suncoast, dos grandes puntos de venta para el mercado de coleccionistas. Fuerzas externas estaban afectando a la industria del juguete, además de que el precio del petróleo subió a un máximo histórico de $75 por barril. Las figuras de acción están hechas de plástico, y el plástico se fabrica a partir del petróleo. Toy Biz, la compañía que creó Marvel Legends, quedó atrapada en este torbellino, aunque tenía una licencia exclusiva, perpetua y libre de regalías para fabricar figuras de Marvel. Además, participaron en una compleja fusión con la división editorial de cómics, creando Marvel Entertainment. En tiempos económicos inciertos, quienes mandaban notaron que licenciar sus personajes generaba ganancias constantes y menos riesgo de manufactura. Hasbro, gigante de los juguetes detrás de Government Issue Joe y Transformers, ya había sumado a Kenner y la licencia de Star Wars. Al saberse que Hasbro controlaría Marvel Legends, los fans se emocionaron, aunque algo aprensivos. Hasbro era mejor conocido por sus figuras de 3.75 pulgadas, y todos nos preguntábamos cómo les iría con la escala de 6 pulgadas de Legends. La respuesta, no muy bien. La línea Marvel Legends de Toy Biz era legendaria por muchas razones, pero Hasbro eliminó casi todas en sus primeras olas. El empaque tipo concha desapareció. Reproducciones de cómics con cada figura, ¿No? Las aplicaciones de pintura se redujeron en un 75% y la articulación característica de Legends se minimizó. Y aquí está lo peor. Aumentaron el precio de cada figura en un 25% de $8 a $10. En menos de 3 años la línea llegaría a su fin. Estos son los días oscuros de Marvel Legends. La primera ola de Hasbro tenía figuras de X-Men, Vengadores y un villano clásico de los Cuatro Fantásticos para la figura para armar. ¿Qué podría salir mal? Solo espera. De hecho, comencemos hablando primero de la figura para armar de esta ola, el villano de los Cuatro Fantásticos, Annihilus. Es un villano clásico de los Cuatro Fantásticos, salido de un sueño febril de Jack Kirby. Quiero decir, puedes ver todo eso, pura genialidad de Kirby en este tipo. Y no puedo confirmarlo, pero me siento bastante seguro de que esta figura fue esculpida por Toy Biz. Parte de eso se debe a lo rápido que salió esta figura después del cambio de Toy Biz a Hasbro. Mucho de eso es, ya sabes, mira los dedos articulados individualmente, mira las caderas con articulación de bola y en general la excelencia de este esculpido. Quiero decir, esta cabeza está realmente genial, pero entonces las grietas empiezan a notarse. Es casi como si este plástico pareciera que ha estado demasiado tiempo al sol, y no es porque no haya cuidado esta figura. Simplemente parece que es un plástico más barato, como si no hubiera mantenido bien los colores. Lo mismo se podría decir del verde aquí arriba en las sombreras, comparado con algo del verde en el resto de la figura. Esta figura obviamente es mucho más pequeña para ser una figura para armar, comparada con los Galactases y los hombres gigantes, pero está bien. Incluso con estas alas, sigue siendo una figura a escala impresionante. Así que sí, esta es una que realmente necesitábamos, pero ahora empiezas a notar un poco el problema. Esperaba retirarme. Esta figura, ¿sabes? Esta era una que Annihilus iba a salir bajo Diamond Select en la línea Marvel Select. Pero luego se fueron a la quiebra, así que por ahora esta todavía está ahí en mi exhibición de los Cuatro Fantásticos. Y no odio esta figura de Iron Man Ultimate. Ahora, no estoy exactamente seguro de qué tan fiel al cómic es esta escultura, pero creo que en realidad está bastante cerca. Revisé y vi que Bryan Hitch dibujó la armadura de Iron Man Ultimate de varias formas durante su tiempo en Ultimate. Les daré el beneficio de la duda en esto.
El gris es increíblemente plano y, ya sabes, aunque hay un poco de sombreado de pintura, no es mucho. Pero lo que salva a este es este rojo metálico increíblemente brillante y cómo resalta sobre el azul y el amarillo. Siempre me ha gustado el diseño del casco de Hitch. Y oye, ahora tenemos una cabeza de Tony Stark debajo. Esa cabeza se ve terrible. No estoy muy seguro de quién se supone que es debajo de eso. Así que mejor volvamos a cubrirlo. Y podemos decir que, en general, esta no es una mala figura. Hércules es fundamental en cualquier colección de Marvel Legends y debe estar en tu exhibición de los Vengadores. Este no es necesariamente su traje más clásico, pero sí es una réplica muy precisa de lo que usaba Hércules. Durante los años 80 de Hércules, la miniserie que fue escrita y dibujada por Bob Layton, en realidad fue una de las primeras miniseries de Marvel y recibió muy buenas críticas. La cabeza está genial. Ya sabes, tiene esa personalidad de Hércules. Ya sabes, siempre es ese tipo jovial. Me encanta eso. Tiene, ya sabes, su martillo, su arma aquí, que de hecho se puede colocar en su cinturón. Pero, ¿qué onda con el bronceado artificial? O sea, entiendo usar un poco de pintura encima, pero ese Hércules se ve muy naranja. Así que, otra vez, se notan las grietas en la calidad de lo que hacemos aquí. El Hulk Gladiador definitivamente es un tipo robusto. La verdad es una figura bastante buena, incluso con el nuevo precio de $10. Es una versión modificada del War Hulk de la línea Hulk Classics de Toy Biz, pero con una nueva escultura de cabeza. Así que le doy crédito por eso. Desafortunadamente perdí su casco, así que solo tienes este Hulk básico con sus sombreras y su escudo. No es un problema cuando tomas prestado de otras líneas, pero de nuevo, es un poco flojo cuando sales directamente de la caja con solo un remoldeado. Como veremos en las próximas olas, Toy Biz claramente tenía planes de lanzar una línea de figuras basada en X-Men, la batalla final. Porque aquí tenemos la versión de la bestia interpretada por Kelsey Grammer. Y sí, puedo ver un poco de Frosier ahí, creo que ustedes también pueden notarlo. Así que, de nuevo, una escultura realmente buena y bastante fiel a la película. Se siente un poco pequeño, como si su escala fuera un poco reducida. Y este abrigo de goma, que sí se parece mucho al de la etapa de Grant Morrison y Frank Quitely en los nuevos X-Men, pero limita más la articulación de los hombros, que ya era algo limitada desde el inicio. Así que vamos a ver más figuras de películas integradas en la línea a medida que avancemos. Y aquí es donde realmente comienzan los problemas con Banshee. Todos los problemas que vamos a ver con esta línea aparecen justo aquí. Él tiene como un cuerpo nuevo y las proporciones no son buenas. Tiene estos tobillos articulados muy débiles y endebles. Su torso realmente no corresponde a la longitud de sus piernas. Y, ya sabes, le doy crédito por tener realmente una capa de tela con alfileres, ya sabes, para lograr que la capa fluya. Pero eso es todo. Mira qué borrosas están estas líneas de pintura y cómo simplemente se mezclan con el verde que las rodea. Ese es un control de calidad terrible. Y esta cara, aunque aprecio la expresión que tiene, es tan plana. La falta de aplicaciones de pintura realmente lo arruina. Así que tiene el cuello un poco hacia adelante para que puedas ponerlo en su posición de grito. Pero aquí es donde todo empieza a ir cuesta abajo, y luego se detiene de golpe al final. Con probablemente la figura de Marvel Legends más fea de todas, Emma Frost ahora está con su atuendo de los X-Men asombrosos. Así que estamos tratando de formar ese equipo. Pero tomaron todo lo que estaba mal con los cuerpos de Toy Biz, y luego le pusieron esta cara de caballo encima. Particularmente para un personaje cuya belleza es una gran parte de toda su personalidad. Este fue el que les hizo saber a los fans que ya no estamos en Kansas. El bajón del segundo año, ¿eh? Más bien fue un desastre total en el segundo año, cuando se trata de la segunda ola de leyendas de Hasbro. Esta versión de Thor como el señor de Asgard es el ejemplo más claro de los recortes de costos y la disminución en la calidad que vimos con las primeras leyendas Marvel de Hasbro. En comparación con Toy Biz, esta figura se mostró primero en la Comic Con de San Diego como una figura de Toy Biz. Puedes ver la cantidad de detalle en el sombreado de pintura que realmente resaltaba la belleza de esta escultura. Pero cuando regresas a la figura que realmente recibimos en nuestras manos, vaya, sí que le falta mucho. Se perdió el sombreado en las prendas, sobre sus hombros, el sombreado en el rostro y en su corona, el azul plano del cuerpo.
Esto simplemente se ve muy básico y no tiene esa rudeza, ese realismo que tenían las figuras de Toy Biz. Aún así, no es una mala figura, y de hecho es una versión muy fiel al cómic de esa época en los libros. Me encanta la barba de Thor, pero el ejemplo de lo diferente que es del modelo original al de producción es impresionante. Al igual que Hércules en la ola anterior, esta segunda ola nos dio un vengador que realmente necesitábamos para nuestras exhibiciones, Hank Pym con su chaqueta amarilla. Ahora, en realidad, hay bastante que me gusta de esta figura. Me encantan estos cuellos grandes y curvos que imitan un poco sus alas. La escultura de la cabeza está bien, con ojos de insecto y antenas. De hecho, tengo dos de esta figura, y la que tiene las dos antenas en buen estado es la que tengo en exhibición. La tengo junto a mis Vengadores porque todavía no hemos conseguido a este personaje en escala de 6 pulgadas otra vez. Ahora, la avispa, el pequeño símbolo de chaqueta amarilla en su pecho, está un poco desvanecido porque la pintura no cubre tan bien el negro. Pero lo interesante de esta figura es que es la introducción de su nuevo cuerpo masculino de tamaño mediano. Tiene estas grandes articulaciones tipo mariposa y unas rodillas realmente extrañas, cuadradas y rectangulares. Vamos a ver este cuerpo utilizado una y otra vez a lo largo de las primeras figuras de Hasbro Marvel Legends, y me voy a referir a él como el cuerpo de chaqueta amarilla. No sé si este fue el primero en usarlo o no, pero para mí siempre ha sido como el cuerpo de chaqueta amarilla. Es el inicio de algunos problemas, amigos, y en ese cuerpo de chaqueta amarilla ahora está Mercurio, sí, de nuevo Mercurio, una figura muy necesaria. Miembro inicial de la Hermandad de Mutantes Malvados, integró el cuarteto chiflado del Capitán y fue un vengador temprano, siendo clave en la historia de Marvel. Y al principio llegó con su clásico traje azul y blanco. Ahora tiene esas manos de Toy Biz. Así que esta mano está un poco en forma de copa, pero esta está plana, ya sabes, para que puedas ponerlo en sus poses de correr. El problema es que este cuerpo simplemente no se mantiene bien. Está realmente muy flojo aquí. Y luego estos tobillos terriblemente flojos son horribles para un personaje que corre. De nuevo, tiene un lavado de pintura muy mínimo en la cara, así que se ve súper plano. Ahora les daré un poco de crédito porque lo hicieron. Sacaron una variante en su color original verde y blanco, así que si quieres ponerlo con su atuendo original de los Vengadores, esta es la opción. Pero estos dos son sólidos, aunque no espectaculares. Me gusta esta figura de She-Hulk, realmente refleja su personalidad divertida y extrovertida con esa expresión sonriente. Me gusta ese púrpura metálico en su traje, y ya sabes, es grande, quizá un poco alta. Digo, mira lo largas que son estas piernas, pero ya sabes, sí sobresale sobre las otras figuras femeninas. Pero aquí vas a ver uno de los cambios más grandes, que es una disminución significativa en la articulación. En lugar de codos con doble articulación, tienes este tipo de articulación de codo simple que gira. Supongo que eso es bueno para golpear eso, pero realmente no es muy útil para mucho más. Eso será el sello distintivo de esta línea. Otro guiño a la era de Grant Morrison y Frank Quitely en New X-Men es Zorn. Y este mutante misterioso tiene una escultura muy genial, con sus cadenas y esta cabeza increíble que tienes. Y creo que hicieron un gran trabajo con la pintura en este. La chaqueta de cuero no afecta la movilidad de sus hombros porque está cortada en esa zona, pero creo que eso funciona bastante bien. Realmente se ve exactamente como el arte de Frank Quitely, y Zorn era un personaje único. En un instante tenía el poder de 1,000 millones de soles explotando en esta máscara, por eso debía usarla. Pero luego eso como que fue cambiado al final de la etapa de Frank Quitely y Grant Morrison en New X-Men, y resultó que, de hecho, U.O. era Magneto debajo de esa máscara. Así que hay que darle un poco de crédito por tener esta increíble máscara removible de Zorn. Siempre la traigo puesta, pero esta es una figura divertida de una pequeña y genial parte de los X-Men que realmente me encantaría ver rehecha. Otro par de X-Men. Las figuras de la batalla final lograron entrar en la línea, empezando por Juggernaut. Ahora, esta es una figura que se ve terrible. De verdad me da asco el vello en el pecho pintado. Ya sabes, además no hay textura en la espalda. También tiene un codo de una sola articulación con los brazos peludos de Wolverine. También tienes un casco removible y una escultura de cabeza decente, pero en general parece una figura de acción muy barata. Y aún así, Juggernaut sigue siendo mucho mejor que esta Jean Grey de Last Stand. ¡Wow! Esto está mal.
Quiero decir, esa cara definitivamente le está compitiendo a nuestra Emma Frost por el personaje más feo de todos los tiempos. Eso es muy grosero, Jameson. Ella es una mujer encantadora. Y en su lugar nos vuelven a dar esta figura de acción chafa. Articulación mínima. Ya empiezas a notar el corte ahí atrás, pero la falta de pintura y sombreado es lo que realmente hace que esta se vea tan mal. Pero tenemos que terminar con las figuras regulares de esta serie, con una de las peores figuras de Marvel Legends de todas, la figura de Wolverine definitivo. Oh, eso es horrible. Ese esculpido de la cabeza es terrible. Estas orugas locas que están como dibujadas sobre sus ojos se ven tan mal. O sea, no sé si intentaban hacer un estilo estilizado para este esculpido de cabeza, pero simplemente se ve terrible. Y por supuesto, no encaja con el resto de este cuerpo larguirucho. Tienes de nuevo a este pequeño Wolverine flacucho. No hay corte en el hombro ahí, así que no tienes ninguna articulación con eso. Tienes este terrible, ya sabes, giro de bola aquí. Oh, esta es la peor figura de guepardo jamás hecha, y eso ya es decir mucho. La figura para armar de la mole en realidad llegó a ser una de las figuras más caras en el mercado secundario, hasta que Hasbro finalmente volvió a lanzar una figura para armar de la mole, o una figura deluxe de la mole. No hace tanto tiempo. De nuevo, le falta mucha pintura. El sombreado. O sea, está muy plano, pero también es muy grotesco. Mira todos estos pliegues de grasa y la celulitis. Y lo horrible que es la papada y esta cabeza. Esta es una escultura brillante para la mole, y por esa razón, esta ha sido la figura de la mole que he tenido en mi exhibición de X-Men Legends por mucho tiempo. No sé, voy a tener que compararlo con el nuevo para ver cuál de los dos va a regresar allá arriba. Pero hay algo realmente grotescamente increíble en esta figura para armar. ¿La tercera es la vencida o no? A pesar de un par de aciertos, la tercera ola mostró lo flojo que Hasbro fue con esta línea. Seamos amables y empecemos quizá con mi figura favorita de la ola, y esa es la Era Dorada. Primera aparición Capitán América. De hecho, creo que las cosas que Hasbro hace tan mal en realidad funcionan a favor de esta figura. Hay algo en el acabado mate de sus colores. La falta de sombreado de pintura que hace que parezca una figura de acción de antaño. ¿Sabes? Hicieron un buen trabajo con las rayas blancas y rojas más pequeñas. Claro, tiene su escudo que fue descartado rápidamente, y esa máscara original de Jack Kirby Joe Sennett. Este es uno donde la baja calidad de producción en realidad hace que sea una buena figura de Capitán América de los años 40. Por otro lado, su compañero Bucky es tan terrible como pueden ser. Así que Bucky se supone que es el compañero adolescente del Capitán América, ¿verdad? Pero por alguna razón le pusieron la cabeza esculpida de un hombre de 50 años en el torso de un adolescente con las piernas de una jirafa. Mira esto, míralo, mira las proporciones de eso, es horrible. Y cuando lo pones junto a Capitán que está bien proporcionado, eso solo lo hace aún más ridículo. Esto es horrible, o sea, y es el único Bucky que hemos tenido, lo que lo hace aún peor. Uy, muy malo. Y ahora llegamos a otra gran frustración. Caballero Negro, Vengadores Clásicos. Alguien que necesitas para tu colección. Y a primera vista, esta figura de acción se ve bastante decente hasta que te fijas en los detalles. Siempre he creído que Marvel Legends debe mostrar las versiones más clásicas y legendarias de cada personaje. Eso no es lo que hicieron aquí. En su lugar, eligieron irse con su versión de finales de los 90. Casi como un atuendo espacial, con estos enormes sombreras locas y esta apariencia extraña de armadura. Pero donde realmente las cosas se salen de control es en la falta de articulación. Tenemos ese extraño codo de bola, y ahora lo extendieron hasta las rodillas. Ya no tenemos articulaciones dobles en las rodillas, así que solo se dobla hasta ahí. Eso ni siquiera son 90 grados, o sea, en serio, ni siquiera llega a 90 grados. ¿Y qué se supone que hagas con esta articulación? Ya sabes, lo ves todo junto y a primera vista es una figura que se ve bien, pero cuando empezamos a ver los detalles empiezan a notarse los defectos. La verdad, no me voy a quejar mucho del cíclope de Astonishing X-Men. Me encantó Astonishing X-Men. El cómic de Joss Whedon y arte de John Cassaday es de mis favoritos. Ya vimos a la mayoría de los exmiembros del elenco en la línea Marvel Legends, ya sea de Toy Biz o Hasbro. Pero necesitabas a su líder con las gafas plateadas y este tipo de traje a rayas. Sí, su complexión ya no se mantiene.
Y estos dedos que no se articulan, que solo están en esa posición de disparo, son un poco inútiles. Pero en general es un cíclope bastante decente. Y se le unió una figura realmente única de los asombrosos X-Men. Y esa es Peligro, la encarnación viviente de la Sala de Peligro. Un personaje tomado directamente de la historia de Whedon y Cassidy. Y creo que realmente hace un trabajo sobresaliente al replicar el arte de John Cassidy. Todos los pequeños detalles, estas enormes alas de mariposa vivientes, ya sabes, como tentáculos, están articuladas aquí atrás. Puedes obtener buen movimiento de ellas. El cabello ahora tiene un aspecto muy único. Claro, probablemente no tenga suficiente pintura para resaltar todas las complejidades de esta escultura. Este personaje es único en una gran serie de cómics y es la única versión que ha salido en Marvel Legends. Ya que menciono cosas buenas, esta figura de Rachel Summers puede ser la mejor femenina de Marvel Legends hasta ahora. Claro, tiene la articulación limitada en las rodillas y en los codos, pero eso ayuda a preservar las líneas delicadas de su escultura. Se ve mucho más como una mujer joven, sin las articulaciones locas en el cuello, ni los codos dobles exagerados, ni nada de eso. Tiene una cara linda y atractiva, aunque algo caricaturesca comparada con los estilos más realistas de Marvel Legends. Esta articulación del diafragma es bastante flexible. Los colores resaltan. Ella tiene como su accesorio de poder. E incluso había una versión en negro. Esa era una variante de esta figura que desafortunadamente no tengo, pero esta es una figura de acción femenina decente. Tenemos que rescatar una figura más de X-Men. La batalla final del montón de basura, y ese es nuestro amigo. Coloso otra vez no está mal. La escultura de Coloso realmente ayuda con la falta de sombreado de pintura. Creo que es una cabeza de Coloso bastante clásica. Ese cuerpo negro y plateado es tan simple que la falta de sombreado no afecta mucho. Me alegra ver que esta línea de la última resistencia está terminando, y ahora sí nos estamos poniendo flojos con estos esbirros de Hydra. Claro, hay dos versiones diferentes. Tienes la versión de boca abierta y la versión de boca cerrada. Pero estas figuras tienen una articulación súper limitada. Y la razón de eso es, estas fueron producidas por Hasbro y estaban destinadas a ser figuras incluidas durante la ola de Onslaught. Estas dos se suponía que venían con la figura de Loki. Solo eran accesorios. Estas nunca estuvieron destinadas a venderse como Marvel Legends completamente formadas. Estos eran simples accesorios incluidos, pero Hasbro los sacó de la caja de juguetes y los lanzó como figuras únicas. Uf, pero sí me gusta esta Reina Brute. Otra vez una figura para armar. Parecía que se esforzaban un poco más con los acabados de pintura en las figuras para armar que en las figuras regulares, y eso se nota en el aspecto grotesco, el sombreado diferente de los ojos, el hecho de que realmente resalta los detalles del esculpido. Esta es una gran figura de un personaje que es realmente clave para el legado de los X-Men. Ahora, claro, ya sabes, los Brutes son prácticamente una copia directa de los Aliens, pero eso no significa que sus historias no sean realmente increíbles. Y estos grandes tentáculos están geniales. Donde esta figura falla es en la articulación. Ahora sí tienen cada una de estas patas. Tienen, ya sabes, una pequeña articulación como una especie de semibola aquí atrás, pero sin una articulación tipo codo aquí. No hay muchas poses en las que puedas poner a la antigua reina madre. Pero cuando te ves tan malvada como esta, ¿qué más puedes pedir? Con su cuarto intento, Hasbro empezó a tener temas consistentes en cada serie, comenzando con la primera familia de Marvel, los Cuatro Fantásticos. Soy un gran fanático de los Cuatro Fantásticos, particularmente de la era de John Byrne en el título. Así que pensarías que toda una serie dedicada principalmente a figuras de los Cuatro Fantásticos, al estilo de John Byrne, sería perfecta para mí, ¿verdad? Y en cierto modo lo fue, pero en cierto modo no lo fue. Así que empecemos con algunas de las cosas buenas y de hecho empecemos con lo grandioso. Esta es quizá la mejor representación de Mr. Fantástico en forma de 6 pulgadas que hemos visto. Tienes estos increíbles brazos con alambre flexible, tienes piernas sólidas para que realmente pueda mantenerse de pie. Hay un alambre flexible aquí en la sección alargada de su torso. Y aunque el esculpido de la cabeza tiene ese aspecto típico de Hasbro, como si le faltara pintura, esto es mucho más preciso para un Reed Richards de cómic, un Reed Richards genérico de cómic, que cualquiera que hayamos tenido antes. Me encanta esta figura. Tengo 2 y esta es la que sigo exhibiendo. En mi exhibición de los Cuatro Fantásticos de John Byrne, porque se ve increíble, dominando a sus compañeros de equipo. Tenemos un nuevo Doctor Doom en esta serie.
Y sí, sufre de esas articulaciones de Hasbro, esas extrañas bolas en las rodillas y las caderas. Pero solo como silueta es una figura muy buena. Me encanta cómo su capucha lo rodea. Aquí debajo hay una cabeza esculpida sin máscara, con muchas cicatrices. Victor Von Doom. Pero la capa en sí realmente se pliega bien, de hecho pasa entre sus piernas. Cuando logras que Victor Von Doom esté bien posicionado, realmente se mete en el papel con las manos. Es un poco simple porque es de Hasbro, pero en realidad es una muy buena figura. Finalmente, tenemos al primer enemigo de los Cuatro Fantásticos. Intenta decirlo 3 veces rápido. El hombre topo está muy bien esculpido. Me gusta todo el detalle desgarrado en esto. Esa cabeza esculpida que se ve muy al estilo de Jack Kirby. Y mira, incluso sus manos lo hacen ver viejo, con esas pequeñas verrugas por todo él. Claro, básicamente es como una estatua. No hay mucho en cuanto a articulación aquí, pero sigue siendo el hombre topo. Una figura que todavía no hemos vuelto a tener en escala de 6 pulgadas. Le vendría bien algo de pintura, pero fuera de eso, esta está bastante bien. Benjamin Grimm, de ojos azules, recibe una nueva escultura con pantalones cortos blancos y azules de la era John Byrne. Ahora, esto definitivamente no se parece a lo de John Byrne. Esa fue la primera figura que salió en la serie de Marvel Legends. Pero ya sabes, representa una apariencia bastante definitiva. Es grande, es rocoso. El sombreado de pintura no está nada mal. En general, no es una mala nueva versión de la mole. Si haces una serie de los Cuatro Fantásticos, necesitas al surfista plateado. Este surfista es particularmente delgado, o sea, realmente es un surfista muy delgado. Casi parece anémico. Creo que tiene una buena escultura de cabeza, aunque quizá es un poco pequeña aquí para Norinrad. No estoy exactamente seguro de qué pasa con las estrías en los músculos de su pecho, especialmente cuando realmente no se replican aquí abajo en las piernas. Articulación mínima otra vez, pero no está tan mal. Él vino con una super longboard. Así que si solo quiere ir a dar una vuelta por las galaxias, esta es la que debe usar. Y ahora las cosas empiezan a salirse de control con Dragon Ball. Johnny. Nunca había visto a la antorcha humana retratada así antes, y creo que tengo probablemente 500 números de los Cuatro Fantásticos. Me gustan el azul, el blanco y el traje de John Byrne. De hecho, realmente me gustan estos efectos de llamas translúcidas, creo que se ven bien. Pero ¿qué demonios está pasando con esta cabeza y este cabello? Nunca pondría esto en ningún tipo de exhibición. Pero Johnny ni siquiera es el peor de los hermanos Storm. No, eso tiene que ir para Sue. Sí, es azul y blanco, pero no es el estilo de John Byrne. Creo que es de un poco después. Creo que tal vez Paul Neary estaba dibujando el cómic cuando Sue tenía los hombros descubiertos. Siguiendo aquí, es un aspecto terrible. Terrible para, básicamente, la mamá de Marvel, ya sabes, no necesitas, ya sabes, una Sue Storm súper sexy. Así no es como debe ser, especialmente cuando parece que nunca se ha maquillado con esa cara increíblemente plana. Pero donde esta figura realmente se sale de control es en lo que está pasando con las proporciones de este antebrazo y mano. Mira el resto de ella. El resto está bastante bien. Pero luego esta parte del antebrazo y esta mano gigante simplemente no encajan para nada con el resto del cuerpo. ¡Uf! Pero hemos dejado lo peor para el final. Y ese no es otro que Namor, el submarinero. O sea, esto. No habría aceptado esto ni si fuera un juguete de cajita feliz. Es patético. Articulación terrible. Tiene esas bolas raras. Intenta tener un poco de sombreado de pintura, pero lo único que hace es acumularse alrededor de su labio superior y mejillas inferiores, justo en el lugar opuesto de donde debería estar. Tiene como ese Hércules. Ha ido a la cabina de bronceado, se puso bronceado en aerosol aquí, y en general tiene un esculpido terrible, una articulación terrible y un sombreado de pintura terrible. Uno de los peores momentos de la época oscura de Marvel Legends fue la serie con Ronin, el acusador, como figura para armar. Y aunque es un poco simple en su tipo de pintura mate, no es una figura mal esculpida. Sabes, me gusta el hecho de que tiene la cabeza debajo, y esa cabeza en realidad tiene un estilo parecido al de John Burns, lo cual está bastante genial. La máscara encaja muy bien, puedes ver sus ojos por los agujeros y tiene su martillo con buen acabado de pintura. El resto de la figura es solo en tonos de verde, así que le falta para lucir en tu exhibición. Afortunadamente, recientemente lo reemplazaron por una nueva figura de Ronin, pero en general no está tan mal.
La serie de figuras de la película de Spider-Man fue increíble si te gustan las figuras que ya habían salido antes, las diferencias de escala y las estatuas sin articulación. Chicos, aquí es donde casi renuncio. Marvel Legends. La falta de esfuerzo que le pusieron a esta serie fue insultante, incluso para un fanático empedernido de Marvel como yo. El Duende Verde es una gran figura. En 2002, cuando salió por primera vez con la primera película de El Hombre Araña, esto es solo una versión rehecha de manera descuidada. Diría que es un repintado, excepto que casi no tiene pintura. Los diferentes lavados y detalles que resaltaban la excelente escultura de la primera figura ya no están, así que ahora solo parece una figura desnuda del Power Ranger verde. Lo mismo aquí. Esta es una versión repintada del Dr. Octopus de Spider-Man 2 y es una figura bastante decente si no conseguiste las originales. Pero si sí la conseguiste, es una versión inferior de lo que realmente tuvimos en 2004 cuando Spider-Man 2 salió, la primera película de Spider-Man. La figura de acción es una de las mejores figuras en cuanto a esculpido y diseño que se haya hecho. Y de hecho mejoraron un poco esa versión con Spider-Man 2, así que para Spider-Man 3 decidieron usar la versión súper articulada de Spider-Man 2. Una que tiene tantas articulaciones que arruina completamente el esculpido y la apariencia. Sé que no harán una figura nueva, ya lo demostraron en esta colección. Si hubieran regresado a la figura de Spider-Man 1 o a otra de Spider-Man 2, les habría ido mejor que con este revoltijo de Spider-Man 3. No voy a discutir que Kirsten Dunst sea la mujer más hermosa del mundo, pero es más bonita que eso. Dios mío, ¿qué está pasando con esas cejas, esas mejillas regordetas y ese terrible cabello? ¿Y quién decidió ponerle un vestido marrón a una chica pelirroja? Quiero decir, esta es la figura de acción femenina más aburrida que vas a encontrar. Y ahora sí que nos ponemos flojos con los villanos de Spider-Man 3, empezando con Harry Osborn como el nuevo duende. Hasbro había lanzado versiones más pequeñas, como de 3 y 3/4 de pulgada, de las figuras de esta línea. Parecen versiones un poco mejoradas de ellas mismas. Y por eso realmente no encajan en escala con las figuras antiguas que relanzaron. Tiene poca articulación, casi sin detalle de pintura, y sinceramente es una figura muy mala. Pero ese Harry seguía siendo mejor que este. Hombre de arena, esto es otro juguete de cajita feliz. O sea, mira esto, la calidad es muy deficiente. La escultura, o sea, de nuevo, casi no tiene articulación. Sí, eso sí se parece un poco a Thomas Haden Church, pero la ejecución general de esta figura es simplemente terrible. Sabes que las cosas están mal cuando escatimas en el protagonista de la película, el Hombre Araña con traje negro. Este debió haber sido el más vendido de esta colección. Pero en su lugar, tenemos algo con un truco de juego, con esos codos de bola terribles, un cuerpo completamente deforme, mala articulación. La pintura es decente, eso sí lo reconozco. Pero de nuevo es más pequeño en escala que el resto de las figuras de la línea. Este es un juguete inaceptable. La única figura que no apestaba era la de Venom, en parte por su tamaño. De hecho, tiene un tamaño apropiado, es mucho más grande que todos los demás. Sí, claro, esta articulación no hace nada, literalmente nada, pero tienes una mejor escultura, hay mucho más dinamismo con la lengua saliendo. Le habría venido bien algo de pintura para darle textura, pero Venom luce bastante genial, y se ve como un chico robusto. Así que, quiero decir, este es una C, pero una C sigue siendo mejor que todos los F- que acabamos de ver. Y para aquellos fanáticos de las estatuas de McFarlane allá afuera, les traigo al Sandman armado. Claro, lo pones de pie. Es una pieza genial, aunque deberían ser figuras de acción. Amigo, ¿qué demonios vas a hacer con estas articulaciones? No tiene absolutamente ningún sentido. O sea, simplemente encajan en su lugar y ya tienes. Solo pueden ir de una manera, y si intentas ponerlas de otra forma, no encajan. Sí, tienes una articulación de bola en el hombro y una cabeza decente, pero solo es un separador de libros, amigo. Todo eso es solo algo para poner en el estante. Hemos llegado a un verdadero punto bajo en la historia de Marvel Legends. ¿Tenía Hasbro lo necesario para sacar esta línea de las alcantarillas? ¿O estaba Marvel Legends destinado a fracasar? Responderemos eso en nuestro próximo episodio. Pero mientras tanto, para lo mejor en cómics, historia y figuras de acción, suscríbete a Carbon Scoring.